Bienvenidos de nuevo a nuestra serie Conectando con la Realidad. En esta serie queremos aprender a conectarnos con precisión en lo que es real.
Queremos conocer la historia de la realidad. Y cuando decimos historia, no nos referimos a algo inventado, sino a la gran historia de todas las cosas que sigue un formato muy simple: principio, pináculo, resolución y fin. Entonces, cuando se trata de contar o de revisar una historia, en la narrativa de cada gran historia hay un spoiler. Así es, en cada gran historia siempre hay una predicción. Las grandes historias tienen un pronóstico. Es ese presagio, ese spoiler, es un recurso literario en el que un escritor da una pista anticipada de lo que vendrá más adelante en la historia. Ese presagio a menudo aparece en el comienzo de una historia o en algún otro capítulo, y nos ayuda a la audiencia a desarrollar esa expectativa sobre lo que puede suceder más adelante en la historia. Y muy a menudo lleva bastante carga emocional, especialmente en términos de esperanza, de lo que pueda pasar, una resolución en la historia. Hoy quiero comenzar con un poderoso presagio. Y ese poderoso presagio lo vemos en la historia, en esa gran historia de nuestra realidad. Y espero que nos ayude a todos a conectar con ella. Miren esto. El comienzo. Ese es el contexto de esta parte de la historia, el comienzo de todo, de la creación del mundo, de la creación del hombre, de un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Y en medio de la perfecta creación de Dios sucede algo que hasta hoy hace parte de todas nuestras historias, hace parte de mi historia, hace parte de tu historia. Y es, digamos, que una mala noticia, pero en la misma escena hay un presagio que cambia y cambiará la historia del mundo para siempre, la historia de todos nosotros, la historia en ese momento. Y vamos a remontarnos a ese momento donde Dios le pregunta a Adán y a Eva: ¿qué han hecho? Habían desobedecido a Dios en el jardín del Edén, en la perfecta creación de Dios, y lo único que Dios les pidió que lo hicieran a Adán y Eva, pues habían desobedecido. Entonces Dios en este momento se dirige a la serpiente. De esta forma, está en Génesis capítulo 3. Dice: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, ojo, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, esa palabra simiente es una palabra poderosa, es un presagio poderoso. Me gusta la traducción, la versión TLA. Dice: haré que tú y la mujer sean enemigos. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. La serpiente en esta escena representa a ese ser que introduce el mal en nuestro mundo, en nuestras vidas. Pero el mal no daña la historia cristiana de la realidad. El mal es una gran parte de esa historia, es una parte de nuestra historia también. En la narración vemos que alguien aplastará de un golpe mortal al mal de una vez y por todas. El presagio, ojo, de un héroe es absolutamente claro en esta parte de la narración, y Jesús es ese presagio. Jesús es ese Salvador valiente que erradicará el mal de una vez y por todas. Si avanzamos unos cuantos miles de años, vamos a ver a Jesús en escena. Este presagio es importante, y es importante porque nos permite saber algo único sobre quién era Jesús. Este presagio de la historia, desde un comienzo, da credibilidad y autenticidad a toda la historia. Miren, la verdad es que no es raro que la gente piense que Jesús fue solo un gran maestro, o un personaje ficticio o imaginario.
Incluso hay muchas personas que dudan si realmente vivió. Pero en la realidad de nuestras vidas sabemos esto, que los salvadores imaginarios no pueden rescatar a las personas reales. Y en este momento, sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, en realidad hay personas que piensan que Jesús es un personaje imaginario. Quiero que se pongan a pensar en eso por un momento. De pronto estás pensando que Jesús es un héroe imaginario como nos los imaginamos en Marvel o en los cómics, pero el problema radica en esto. Ponte a pensar si has oído pensar alguna vez o si has oído a alguien alguna vez decir lo siguiente: mi Jesús nunca haría algo así, o mi Jesús nunca diría eso de alguien. Si lo has escuchado, si has escuchado a alguien decir eso, déjame decirte que las probabilidades de que tengan un Jesús imaginario son bastante altas. Muchas personas sufren hoy en día para reconectar con la realidad, con su propia realidad, porque imaginan lo que Jesús es. No lo ven por quien realmente es. Y este es un problema de conexión real en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Y no solamente es un problema para la persona que se imagina a un Jesús tal y como quieren imaginarlo, sino que otras personas escuchan estas descripciones de un Jesús imaginario. Frases como mi Jesús nunca haría algo así, o mi Jesús nunca lo juzgaría, mi Jesús nunca negaría el amor de alguien, o mi Jesús nunca diría eso. Lo que eso realmente significa, lo que realmente está detrás de esa frase es: mi Jesús nunca haría algo diferente a la forma en que yo lo haría. Ahora, ¿qué creen que quieren decir con mi Jesús realmente? ¿Qué creen ustedes que las personas quieren decir con la frase mi Jesús? Y siempre que alguien dice mi Jesús, en realidad solo está escribiendo una versión más grande o más mejorada que ellos mismos, de ellos mismos. Cuando alguien dice el Jesús que conozco, realmente lo que quiere decir el Jesús que me inventé o el Jesús que me funciona, el Jesús que yo quiero tener. Recuerden que en esta serie lo que estamos buscando es lo que es real. No podemos conformarnos con una experiencia feliz en nuestras vidas con Jesús. ¿Las hemos tenido? Sí, son válidas también, pero no podemos conformarnos solo con lo que experimentamos con Él. Si somos honestos con nosotros mismos, a nadie le interesa confiar en un concepto o en una experiencia. Queremos confiar en una persona que sea real. Entonces, mientras hablamos de la historia de la realidad, hagámonos esta pregunta. ¿Creen ustedes, creemos nosotros que la historia de Jesús la han cambiado? Y la respuesta es desafortunadamente sí. Desafortunadamente, la historia de Jesús la han cambiado. Miren, Jesús no fue un personaje mítico, ni ficticio, ni tan solo fue un gran maestro, ni tampoco es bombero, ni paramédico, ni rescatista. Jesús no es alguien que solo me debe dar lo que necesito o quiero. Jesús es mucho más que eso. Muchas personas piensan o creen que Jesús es un personaje que aparece en varias historias mágicas que pretenden vender a un Salvador como si fuera la solución a mi problema físico, a mi problema de salud, mis problemas económicos o simplemente de una mala racha en la semana. La historia real de Jesús es real y va mucho más allá de lo que podemos simplemente experimentar. Entonces, cuando vemos todas esas historias, cuando escuchamos todas esas versiones de Jesús juntas, pues sabemos que no coinciden unas con las otras, que hay algo que falta en esas historias y es exactamente lo que queremos descubrir hoy. Quiero que piensen en esto. No se puede descartar una historia real solo porque parece una historia ficticia. Entonces,
¿Cómo sabemos si lo que estamos escuchando o experimentando es una historia ficticia que alguien se lo inventó o es algo real? Quiero que veamos este pasaje en Marcos y comenzaremos a ver la realidad de la historia. Jesús dijo ser alguien y a menudo no lo vemos por quien dijo ser, por quien dice ser que es. En Marcos capítulo 2 dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? Entonces la observación es que de este pasaje es esta: Jesús no fue crucificado por lo que hacía, sino por quien dijo ser. Entonces hoy quiero también desglosar 2 conceptos en algo de que puede ser muy confuso acerca de 2 frases que tenemos o que vemos a menudo en el Nuevo Testamento, y son estas 2 frases, hijo del hombre, hijo de Dios. Hijo del hombre significa que no es descendiente del hombre, sino su esencia es humana. Hijo de Dios no significa que sea descendiente de Dios, sino que su esencia es Dios. Cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre o Hijo de Dios, habla de su esencia, que era en ese momento ambas, esencia humana y esencia Dios. En Marcos capítulo 2 continúa, en el versículo 8 dice, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ese hombre que es esencia hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dice, a ti te digo levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa, vete a tu casa. El paralítico se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos, enfrente de todos. Ellos todos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían todos. Ahora, lo que Jesús dice es que Él es Dios. Ahora, el dilema es este: o Jesús tiene razón o está completamente equivocado y completamente loco. Si tiene razón, adóralo. Si está equivocado, descártalo por completo. Podríamos decirlo de esta manera: Jesús es el Dios hombre o un demente. Ahí no hay término medio. Es el personaje principal de toda la historia de la realidad y Jesús afirma que es Dios. Si eso es falso y Él lo sabe, entonces es el peor maestro moral que jamás existió. Es un mentiroso, pero y si eso no es cierto, pero Él lo cree cierto, pues simplemente está delirando, está loco. O la tercera opción es, si es verdad, pues es el Señor Dios, es el Señor creador, el dueño de toda la creación, el dueño tuyo, el dueño mío. Y eso nos pone a todos en una situación desafiante. Es una situación desafiante porque Jesús nos ha pedido hacer cosas que no nos gustan,
Jesús ha hecho afirmaciones sobre mi corazón, sobre tu corazón, sobre mis intenciones, sobre mi pecado que nos resultan demasiado incómodas. Entonces, aunque estemos tentados a enamorarnos de un Jesús parecido a nosotros en una superversión, en una versión mejorada, también hay algo en nosotros que necesitamos un Jesús muy diferente a como somos nosotros o a como nos lo imaginamos. Entonces, ahora sabemos quién es. ¿Qué vino a hacer entonces? Escuchémoslo de cómo responde él mismo. Está en Lucas 19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación que Dios tenía con nosotros se perdió y estaba perdida. Y ahora Él viene, esa esencia, la esencia del Hijo del Hombre, la esencia que es hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salvar significa exactamente rescatar de un peligro inminente, de un fin mortal. La mala noticia es que somos los malos de la historia, los culpables. Pero la buena noticia es que Jesús puede perdonar porque es Dios y tiene su esencia y tiene la autoridad del Padre para hacerlo y es nuestro sustituto porque es completamente humano. Miren, ¿saben una cosa? Jesús sabe lo que es ser tú y yo. Él sabe lo que es ser humano, completamente humano, e hizo lo necesario para salvarte, para salvarnos a todos. Todo lo que deseamos, todo lo que soñamos, todo lo que nos desanima, nos deleita y nos decepciona, es la verdad de Jesús. Y sabiendo y conociendo de esta verdad, podemos y tenemos la oportunidad de conectar con su realidad. Miren, Jesucristo no es simplemente alguien que habla bonito o alguien con el que podemos experimentar cosas maravillosas. No es solo eso. Jesús es Dios en carne propia y se hizo humano para venir a buscarnos y a salvarnos de esa oscuridad, de esa muerte, de ese peligro inminente. Jesús es el principal personaje de esta historia porque es creador, porque es salvador, porque es persona real y es una persona con la que nosotros podemos conectar. No es simplemente una experiencia de domingo, no es solamente una experiencia de alguna reunión de oración, o no es una experiencia simplemente porque me resultó algo positivo o algo optimista salió de la nada. No, Jesucristo es alguien real porque Él fue esencia hombre y esencia Dios. Él es esencia hombre y esencia Dios. Y vino con una intención, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso que se perdió por nuestra propia rebeldía, hay ahora una oportunidad para todos nosotros de volver a reconectar con la realidad, con una realidad que no podemos dejar de escapar. Entonces, hoy, si es tu primera oportunidad, si lo ves así por primera vez, hoy es el momento de conectar o de reconectar de pronto para algunos de ustedes con la realidad de quién es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Creador, el dueño de todo esto, de todo lo que vemos y experimentamos y aún de lo que no. Entonces, hoy tenemos todos esa gran oportunidad de volver a reconectar con Dios, con nuestro Padre, y la clave de todo eso es Jesucristo. Y le podemos decir a Él: Dios, gracias por tu Hijo, gracias por Jesucristo, gracias porque vino a buscarme a mí, porque vino a salvarme para volver a estar con lo que se nos había perdido. Una relación que fue diseñada en la perfección de nuestro Creador. Queremos volver y es nuestro anhelo. Ayúdanos, Señor, a caminar y a ir a través de ese proceso de transformación que es algo
absolutamente incomprensible para nosotros, es un proceso sobrenatural, pero gracias al Espíritu Santo y gracias a Jesucristo podemos en Él volver a conectar con nuestro Padre, con esa realidad que es inevitable, es irresistible para todos nosotros. Hoy, si te gustó este mensaje, por favor, no dejes de compartirlo, no dejes de escuchar este mensaje con otras personas. Y recuerden que hoy tenemos una reunión extra, tenemos tiempo extra en la tarde en donde vamos a celebrar y a conmemorar que Jesucristo es de hecho el Salvador, el protagonista número uno de toda la historia de la realidad del mundo, de tu realidad y de mi realidad. Esta tarde podemos compartir ese momento en donde con el pan y el vino recordaremos lo que hizo Jesús en la cruz y lo recordaremos por quien realmente es, no por lo que nos imaginemos que es, sino por quien realmente es. No se les olvide compartir de nuevo este mensaje. Si te has perdido alguno de estos últimos episodios de nuestra serie Conectando con la Realidad, te invito a que hagas clic en nuestra página de YouTube y puedes revisar todas las series que hemos hecho hasta ahora. Y también no se te olvide conectar los martes en Facebook. Tenemos nuestros martes de cápsula y los jueves en la noche a las 7 nuestro live en Instagram, en donde las personas pueden entrar y hacer preguntas, opinar, darnos un me gusta o un no me gusta. Bueno, ya saben, gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.